¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Como todos los domingos, puntualmente y al término del Saber va contigo, por supuesto, con Humberto ya reintegrado al programa y con Hugo Rubín. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia. Un tema que ya generó un debate tremendo en las redes sociales desde el momento en que anunciamos esto. El viernes estábamos contándole a la gente que íbamos a estar hablando del retorno de Stroessner. Sí, señor. Algo que parece increíble, ¿verdad? Pasando tantos años, de vuelta se habla de ¿vuelve o no Stroessner? Así mismo, y como decíamos hace instantes a través de las redes sociales, abrí la ventana, que hoy con la ventana abierta vamos a hablar de Alfredo Stroessner, el dictador que de alguna u otra manera todavía tiene algunos dictadorcillos metidos en diversas esferas, no solamente de la política en general, sino que del gobierno en particular. En estos días hablaba Gustavo Leite, después de algunos episodios que se dieron a nivel país y que se dieron inclusive como debate a partir de determinadas decisiones tomadas en los medios del presidente de la República, de la familia del presidente de la República, Horacio Cartes, donde a raíz de una opinión con relación al gobierno, no con relación al medio de comunicación, fue echada gente de prensa, gente que trabajaba en el lugar. Desde una perspectiva absolutamente autoritaria, desde una manera de ver las cosas absolutamente autoritaria y, ojo, hay gente que inclusive lo justifica. Los propietarios de medios de comunicación son licenciatarios de una frecuencia pública. Como licenciatarios de una frecuencia pública, estas frecuencias no les pertenecen. A pesar que algunos quieran hacer una especie de arreglo mental para disminuir lo que verdaderamente pasó, lo que pasó fue grave porque periodistas fueron sacados de este medio por opinar sobre referentes de la oposición paraguaya, sobre referentes del oficialismo paraguayo, ni siquiera por hacer una crítica respecto a la gestión del medio en el que estaban. Hablaron en sus redes particulares, en sus medios particulares, sobre el país en el que viven. No mencionaron en ningún caso en particular al medio de comunicación en el que estaban. Algunos, dentro de ese mismo arreglo mental, pretendían separar la libertad de opinión que puede tener una persona de las consecuencias, diciendo que por un lado es el camino de la libertad de expresión, pero por otro lado la consecuencia. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos habla en numerosos dictámenes, en numerosos fallos, respecto a que una cosa no puede dividirse de la otra. No se puede hablar de una libertad de expresión si es que al final uno tiene que responder por las consecuencias, entre comillas, con el despido, siendo en este caso puntualmente periodista. Entre otras cosas, además de indivisible como derecho, porque una cosa va absolutamente pegada a la otra, lo que sí se establece es la responsabilidad ulterior de la persona que ejerce su libertad de expresión, pero cuando ésta raya con alguna situación penal, no con la libertad de pensamiento propiamente dicha. Lo que esto quiere decir es que no solo desde los órganos de gobierno se está entrando dentro de la cuestión del piragüereato, porque de propia fuente interna de estos medios de comunicación del presidente Cartes, y por supuesto que no los voy a decir públicamente porque es gente que está ahí adentro y que de alguna u otra manera es vulnerable a la situación que está viviendo, no es victimaria sino que víctima en este caso, hay esferas superiores que realizan monitoreo de lo que la gente vaya a decir en sus redes sociales, y no solamente periodistas del grupo de Cartes, sino que periodistas de otros medios también. Ese es el ambiente en el que nos movemos. Mientras tanto, mientras que así se opera en términos de inteligencia por lo que pueda llegar a opinar la gente, la inteligencia del gobierno sale públicamente a decir que el presidente de la República tiene una amenaza de muerte. Yo les hago una pregunta, y les hago esta pregunta a oficialistas y a personas que independientemente a la política puedan razonar la siguiente situación que les quiero contar. Por un lado, un ministro de Seguridad, desde el punto de vista político, como Francisco de Vargas, sale públicamente a decir que hay políticos que forman parte del brazo político del grupo criminal EPP. Cita a referentes de la oposición, citan a Desiree Masi, citan a Rafael Filisola, citan al senador Arnaldo Yucio,
que esta noche, por cierto, va a estar con nosotros aquí en el programa. Los principales aliados, por cierto, del que se presenta como el contrincante, el adversario político, Efraín Alegre. Sí, señor. En esa misma línea de pensamiento, que les pido razonemos juntos y me digan si es que estoy equivocado y me hagan saber si es que estoy equivocado, a través de los medios de prensa salta Zacarías Irún, el mismo que lanza públicamente la volaterapia de que va a ser ministro del Interior, y no es la primera vez que lo dice, lo dijo ya unas cuantas veces, porque muere de ganas por ser ministro del Interior. Aparece el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y otros referentes del oficialismo colorado a sostener esa hipótesis. Cuando se le pregunta por qué no van a la justicia, que es el órgano que tiene que investigar la grave denuncia hecha por los mismos, dicen, no confiamos en la justicia y no tenemos elementos para probar lo que estamos diciendo. O sea, la charlatanería a la orden del día la asumen sin ningún tipo de inconveniente. Y el peor argumento, dijeron que era porque había un involucramiento muy importante entre el PDP y la Fiscalía, ya que un ex fiscal como Arnaldo Yucio formaba parte de la dirigencia del partido, olvidándose ellos que le tienen a Francisco de Vargas, un ex fiscal, le tienen a Jalil Rachid, un ex fiscal, pero la influencia del PDP por tenerlo a Yucio allí es más fuerte que la que puede tener el gobierno, imagínate. Totalmente. Entonces lo único que salen a decir públicamente es, todos estos son epepistas, todos estos son criminales, pero no tenemos ni una sola prueba. Lo que tenemos es una fotografía que había tomado Andrés Colmán Gutiérrez en algún momento, que fue absolutamente sacada de contexto, porque el propio Andrés Colmán Gutiérrez salió a decir que todo eso se hizo en el marco de una investigación periodística que acompañaba la entrega de quien ese entonces ya era buscado como parte de un grupo criminal. En medio de esa historia, otra vez desde los organismos de seguridad salen a decir el presidente de la República tiene una amenaza de muerte. Lo dice el ministro de la Senat, un hombre que maneja información, fue militar, maneja información clasificada, se supone, pero imagínense salir a decir que el presidente tiene una amenaza de muerte, que en Paraguay hay sicarios que están esperando para matar a Horacio Cartes, y lo dicen para la tribuna. Esa información clasificada, esa información que debería manejarse entre cuatro paredes dentro de un ámbito de investigación para dar con la gente que supuestamente quiera matar al presidente de la República, es grave. Desde todo punto de vista es grave, pero es cachillay, es poco serio, es irresponsable que se haga de esa manera. En medio de todo eso aparece Gustavo Leite, con un discurso que rayaba la paz y el progreso, que terminaba con una especie de paz y bien, un arreglo que se hacía ahí respecto al discurso que tenía, y en términos absolutamente autoritarios, señalaba que quien no esté con la línea política y con la causa nacional encabezada por el presidente de la República, Horacio Cartes, iba a ser fumigado o fumigada como rata. No estamos hablando de la publicidad de Matiris, estamos hablando del discurso de un ministro de Industria que en algún momento quiso ser presidente de la República o candidato a presidente de la República, no le dio el combustible, ni siquiera el apoyo del presidente, pero hasta hoy sigue de alguna u otra manera con la ilusión de poder ser el elegido de Cartes y no desaprovecha el tiempo como para poder tirarle alguna que otra flor al presidente de la República. Uno no sabe si servirá o no, pero es la estrategia que utiliza Gustavo Leite como para tratar de acomodarse al lado del presidente de la República. Un discurso que lo dio en la inauguración de la Expo Norte. Imagínate dónde fue, en Concepción, nada más y nada menos. Y volviendo a mencionar, a pesar que ya pasó un montón de tiempo, ya lo aclaró Andrés Colmán, ya lo aclaró Filisola, ya lo aclaró todo el mundo el origen de las fotografías, él vuelve a mencionar esa fotografía. Es decir, nosotros el domingo pasado estábamos hablando acá de las distintas interpretaciones que se le puede dar al término reelección, a lo que dice la Constitución Nacional. Esta semana, una semana después, estamos de vuelta acá hablando de las distintas interpretaciones que se le dio a la libertad de expresión. A las consecuencias que puede tener, no, pero no significa esto, significa lo otro, y distintas interpretaciones a la libertad de expresión. Hablábamos el domingo pasado de discursos de ministros técnicos, discursos en actos de gobierno, en actos públicos, que se encargaron de llevar al lado proselitista, al lado político, hablando a favor de Horacio Cartes con mira a la reelección. Eso se cerró, pero los discursos siguen siendo políticos.
en una Expo Norte, imagínense la inauguración, el ministro de Industria y Comercio en Concepción, teniendo que dar ciertas tranquilidades o hablando de cosas alusivas al comercio, justamente para eso se lo lleva ahí. Él habla del terrorismo, habla de la presencia de la fuerza política, del EPP, dando nombres, dando apellidos, mencionando las fotografías que ya fueron aclaradas y sobre todo diciendo el que no está con el gobierno en esto está en contra del gobierno. Nosotros tenemos amigos, tenemos enemigos que son amigos de los enemigos, hablando de la división dentro del Partido Colorado, hablando de los disidentes del Partido Colorado, hablando bondades de su presidente del Partido Colorado. Es decir, continuó la misma política de hacer el proselitismo en actos públicos, pero cambiando un poco el tenor. Ahora la idea es ir desviando el tema del EPP, los secuestros, la sensación de inseguridad, desviar por el lado del origen del EPP que parte del 2008 con refritos y compañía, y además a esto le sumamos ahora otro canal de desvío que es una amenaza de muerte nada más y nada menos que contra el presidente de la República. Me encantaría poder tener en alguno de estos programas al ministro Leite sentado en esta mesa respondiendo a las preguntas que hace rato queremos hacerle. A Leite lo venimos invitando todas las veces que podemos como para que venga al programa y hable con nosotros. Habíamos hablado una vez, pero cuando fuimos hasta el ministerio junto a él y prometía qué es lo que iba a hacer durante su gestión. Acá no estamos hablando de las fallidas alianzas público-privadas, el ministro nos está respondiendo respecto a el rol que debería tener en lo que tiene que ver con su cartera de Estado en particular, sino un discurso pura y exclusivamente político. Quiero que escuchemos juntos lo que decía Gustavo Leite, que es una especie de introducción a la conversación que vamos a tener con el senador Arnaldo Yucio y además de todo eso, con lo que vamos a tener en la segunda parte del programa. Vamos a hablar respecto a Alfredo Stroessner, desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde sus fanáticos y desde aquellas personas que de alguna u otra forma sufrieron la presencia del dictador o los años de gobierno del dictador. Primera parte de lo que decía Gustavo Leite, para iniciar de alguna manera a poner en contexto este debate, vamos a ese material. Se decía que el problema del enemigo del pueblo paraguayo o la excusa era la ausencia del Estado. Y eso es una mentira. Ellos son criminales, ellos son desalmados y ellos tienen amigos políticos. Esa es la única realidad. Y hoy estamos ante eso. El autodenominado EPP quiere la destrucción de las instituciones y tiene un guiño cómplice de algunos representantes de la vieja política. Los últimos acontecimientos nos llevan a un revisionismo de circunstancias encadenadas. El 11 de agosto el PDP de Cyré Masi presenta la idea de eliminar las FTC. El 12 de agosto los senadores Yucio y Vince visitan humanitariamente, no vino el país Oliva, pero visitaron ellos dos, a los apoyos logísticos del enemigo del Paraguay, acá en la cárcel de Concepción. Preguntamos, ¿qué moral pueden tener nuestras tropas que están jugando en su pellejo ahí si vienen dos representantes del pueblo, son senadores de la nación, a hablar con los tipos que les quieren matar? ¿Qué señal le estamos dando a nuestra gente que nos defiende? El 27 de agosto, fecha negra, los asesinos acribillan a 8 de los nuestros. Y las fuerzas políticas, como el Frente Guazú y el PDP, cuando la sangre de esos señores estaba todavía fresca, se lanzan contra el gobierno y le dan un chipío a los enemigos del pueblo. Yo no sé si es por miedo, por oportunismo o por simpatía, pero queda claro que ese no es el camino. Yo creo que todos juntos deberíamos parar un poco la pelota y más allá de la ideología, de lo que uno pueda llegar a creer, entender que desde el propio gobierno hay un discurso de división de paraguayos. Y desde el propio gobierno, cuando se sostiene la idea de quien no está en este equipo tiene que ser eliminado como rata, ese es un discurso peligroso. Ese es un discurso retrógrado y es un discurso que, lejos de lo que hoy se tiene que buscar, que es un lenguaje conciliador, es un lenguaje que divide. ¿Cuál es la estrategia que tiene este gobierno cuando sale a hacer este tipo de cosas? Cuando el domingo anterior, empezábamos el programa, felicitábamos el hecho de que el presidente de la República haya ido hasta Concepción
después de sus 3 años de gobierno, para arengar a la Fuerza de Tarea Conjunta diciendo, señores, vamos a ponernos en primera línea. Independientemente a que al día siguiente aquellos a los que había arengado volvieron a Asunción y volvieron a sus casas. También decíamos que no aproveche la oposición ese discurso del presidente de me voy a poner en primera línea para después decir ¿y dónde está Cartes que no está vestido de para y golpeando y peleando contra el EPP? Porque esa no es tarea del presidente de la República. Tampoco puede estar el presidente de la República como estuvo la gente de su banco en su momento haciendo eso en medio de un operativo. Pero también seamos serios en algo. Lejos de eso, que era la urgencia en ese momento y lo importante después del asesinato de 8 militares, lo que se hizo desde el gobierno fue empezar con este discurso hasta de patoteros, podría uno decir. Esta no es la forma en la que se conduce un país. Esta no es la forma en la que deberían hablar representantes del Estado. Fíjense en la segunda parte, escuchen lo que decía el ministro Gustavo Leite. El 1 de septiembre, el PDP de Cyril Masi pone en remojo la más estúpida, insensata, ilógica y obviamente interesada iniciativa parlamentaria de los últimos tiempos. ¿Será que están esperando alguna otra oportunidad para volver a presentarla? ¿Será que tiene que haber más muertes? Los ejércitos no se retiran nunca de la línea de batalla de motu propio. Y nuestras fuerzas no se van a retirar nunca del teatro de operaciones de motu propio. Los ejércitos se retiran o cuando pierden o cuando ganan. Y nosotros nos vamos a retirar victoriosos. Interín, los medios de comunicación vuelven a reproducir fotos de Rafael Filisola con Lucio Silva, uno de los más sanguinarios soldados del enemigo de los paraguayos. Interín sale a flote otra vez el video del entrenamiento del secuestro de Cecilia Cubas. Aparece en el mismo Jorge Galeano. Pregunto al senador Sixto Pereira, ¿es este el Jorge Galeano que trabajó con él en el Congreso Nacional? Por favor, explíquele a la ciudadanía si es él, ¿qué hace con él? Y por último les digo, señores, que en este revisionismo estamos enterados todos. A veces no se difunden las noticias como se deberían difundir. En el Congreso de la Nación, en el Senado, el senador Jorge Oviedo Matos reveló una conversación entre el senador Vince y el entonces obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, donde le pregunta senador Vince, y dígame, monseñor, Fernando Lugo, ¿qué tiene que ver con el EPP? Y suspira el monseñor Ortiz, mira al cielo y dice que me perdone Dios, pero está metido hasta el pescuezo. Ahí Zacarías Ortiz ya se convirtió en una fuente de información de inteligencia también, ¿verdad? No sé si vos te das cuenta, Enrique, un ministro tan importante como el ministro Leite, o de una cartera tan importante como la cartera de Industria y Comercio, está haciendo, y discúlpeme señora, pero de la vieja de rulero que está sentada frente a la casa chismoseando que fulano le dijo a fulana tal cosa y que por eso alguien es miembro del EPP. Y debe ser luego por eso, ¿verdad? Ya asume como una realidad. La historia esa del PAIMAGI, tan arraigada por lo visto todavía en la cabeza de algunas personas. Gustavo Leite es una persona formada, ministro, usted es una persona que estudió, usted es una persona que se formó, está en el chisme de barrio. ¿Le parece serio encarar una política de gobierno, hacer una acusación en base al corre, ve y dile, en base al chismecito que se teje en medio de... vamos a dejarnos de joder? Hay una incoherencia muy grande también en su discurso, porque más adelante vamos a ver nosotros lo que fue aquel debate que tuvo que haber sido un capítulo histórico. Fíjense, ocurre muerte de 8 militares en el norte del país. Se llaman a sesión extraordinaria las dos cámaras, diputados, senadores. Se esperaba una sesión con discursos emblemáticos, digamos, marcar algo histórico en la reacción de los representantes del pueblo después de la tragedia. Que se le llame a las autoridades a explicar en sesión cerrada cuál es la estrategia, qué está fallando, qué se necesita, qué sobra. Sin embargo, fue un discurso donde se fue más por lo ideológico, que Stroessner lo está volviendo, que Stroessner nunca se fue, que Stroessner que la izquierda, que la derecha. Pero cada vez que había un ataque, de alguna manera, algún cuestionamiento fuerte al oficialismo, el discurso de los parlamentarios oficialistas era, señores, dejemos de criticar. ¿Por qué le criticamos al ministro de Vargas ahora que se está trabajando? No es el momento de estar dividiéndolo, vamos a mantenernos unidos. Ese era el argumento de defensa.
4 días después se va Gustavo Leite, nada más y nada menos que en la Expo Norte. Imagínense que estuvo con duda algún momento si se realizaba o no por la situación sensible en esa zona del país, y él da este discurso. Lejos de hablar de la unidad, si quería meter temas de seguridad, hubiera dado tranquilidad a la organización, hablando de comercio, llamando a inversionistas extranjeros, a qué sé yo. Él se metió al discurso político y volviendo a acusar a los opositores de este momento de lo que estaba ocurriendo en el norte del país. Y no solamente fuimos hasta la época del 2008, fuimos hasta Cecilia Cubas, buscando refritar algunas imágenes y fotografías y videos, etcétera, etcétera. Yo soy el primer interesado en que los organismos de seguridad y los organismos de investigación, sobre todas las cosas, de investigación, como se hace dentro de un Estado de Derecho, terminen encontrando los elementos que puedan llevar al brazo político, al brazo criminal, a los responsables morales, intelectuales de todos los secuestros a la cárcel. Pero lo único que falta es que los que reclamamos que la justicia haga su trabajo y que cuando se hable de eliminar al EPP, en realidad lo que se haga es aprender a sus responsables y llevarlos a la cárcel, como se hizo con Carmen Villalba, como se hizo con otros miembros del EPP, que fueron agarrados y llevados a la cárcel posterior a un proceso, porque así funciona el Estado de Derecho. Y la gente que es responsable de un crimen tiene que pagar en la cárcel por ese crimen. Pero cuando acá se habla de los responsables tan abiertamente, sin un solo elemento probatorio, y lo que se dice es fulanito luego le dijo a menganito, y por lo visto pega cierto, Gina. Es poco serio que lo haga el gobierno. Dejemos que sea un chisme de barrio ese. Pero yo no sé si nota Gustavo Leite y si nota el presidente de la República en qué anda su gobierno o su ministro Leite cuando va a inaugurar una expo tan importante en un lugar tan importante y dice una barbaridad como la que dijo. Hay una tercera parte, ¿eh? Vamos a escuchar en breve esa tercera parte de lo que decía el ministro Leite cuando hablaba de fumigar como ratas a quienes no se alineen con la filosofía que lleva adelante este gobierno. Antes, hoy se dio un suceso bastante raro en la zona de la avenida Eusebio Ayala, en el barrio Nazaret en particular, donde primeramente se hablaba del secuestro de una persona. Nuestro compañero Gustavo Franco está en vivo desde ese lugar y tiene más datos para todos nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a AM, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo a la teleaudiencia de AM. Específicamente en las calles Guaraníes, casi Teniente Segundo Benítez del barrio Nazaret, aconteció este hecho bastante llamativo y ya desarrollaremos por qué hasta estas horas surgen dudas acerca de todo lo que fue ese hecho que terminó con la liberación cerca de las 17 horas de María Victoria Villalba Rockenfeld, de 65 años. Bien, haciendo un poquito el relato, Santiago, en estas calles la mujer salía de su casa, que queda a unos cuantos metros de este lugar, y se dirigía aparentemente al supermercado, según las informaciones, cuando fue abruptamente interceptada por una camioneta que estaba con personas desconocidas. Violentamente la alzaron a la mujer y la llevaron. Estamos con una de las señoras que observó todo este hecho, escuchó, porque estamos acá frente a un lavadero, cuidamos su identidad, por eso la ponemos de espalda. Señora, buenas noches para AM, y ¿qué puede decirnos acerca de lo que observó cerca de las 11 de la mañana de hoy? Y sí, buenas noches para Canal 13. Sí, escuché el ruido de vehículos, se discutían, hubo, ¿cómo te voy a decir? Discusiones, se discutían y gritaban. Un tipo le gritaba, y de repente entró en el patio y chillaba la cubierta del vehículo y se iba rapidísimo. Eso es lo que escuché, no vi nada, pero escuché. ¿Escuchaste? Y justamente la voz de un hombre decía, ¿eh? Sí, la voz de un hombre que gritaba, fuertísimo, nervioso, prepotente era. Sí. ¿Algo de la señora María Victoria? ¿Escuchó algo de ella? No. Voz femenina. No escuché nada, pero se discutían. ¿Pudo ver el vehículo? No vi, no salí luego porque estaba adentro, pero escuchaba todo.
Señora, acá hay cámaras, circuitos de seguridad, de que también seguramente va a aportar para que se pueda identificar el hecho. Sí, parece que sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Cerca de las 11 sucedía esto, Santiago, de la audiencia. Sí. Posteriormente, cerca de las 11:40, los familiares de la víctima reciben mensajes donde supuestamente decía esta señora de que estaba en manos de personas desconocidas y que no den aviso a la policía ni a los medios de prensa porque se habrían equivocado de víctima. Estarían buscando a la señora Gloria Villalba, a su hermana, quien está casada con un comerciante, y que hubo ese error, ¿no?, de personas, y que debido a eso la liberarían. Cerca de las 17 horas, los efectivos policiales reciben una llamada telefónica de que la mujer fue liberada en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. Ella abordó un transporte público hasta las inmediaciones del Tribunal de Justicia Electoral y posteriormente allí fueron a rescatarla sus familiares. Escuchemos lo que decía el jefe de la unidad antisecuestro de la policía acerca de todo este procedimiento. 11:44 horas aproximadamente se recepcionó la llamada telefónica por parte de la supuesta secuestrada, la cual manifestó de que fue raptada, de que se dejó el vehículo aquí en las inmediaciones de la casa y también de que no se contacte ni con la prensa ni tampoco con la policía. Eso dijo ella. Eso es lo que manifestó justamente, en este caso, a su marido, con quien tuvo el primer contacto, ¿verdad? Según manifiesta, estuvo dentro de un vehículo, las características ya lo mencionó el comisario principal Cristaldo, un vehículo aparentemente una camioneta. No sabemos la marca ni tampoco el color, no pudo manifestar todavía hasta este momento. ¿Eran mujeres jóvenes las secuestradoras? Afirmativa, sí. Presumiblemente eran mujeres de edad media, según lo que manifestó la señora conforme a los primeros datos que proveyó. ¿La familia ya va a contar con custodia policial a partir de ahora? A partir de ahora, con custodia policial y el acompañamiento permanente del Departamento Antisecuestros también. ¿Dónde se le liberó, podemos recalcar? Bueno, la liberación, según lo que manifestó la víctima, fue en las inmediaciones de la terminal de ómnibus, donde recibió la indicación por parte de los supuestos captores de trasladarse en colectivo hasta Eusebio Ayala en las inmediaciones de la casa, y una vez que la señora bajó hasta Eusebio Ayala desde la vereda, ella se contacta con su hijo, por lo cual nosotros, personal de este departamento, se constituyó en el lugar y procedieron ya a la ubicación de esta señora y traerle aquí a este lugar, ¿verdad? ¿Algún circuito cerrado en la zona que podría ayudar? Estamos en eso. El personal de campo está haciendo un trabajo intensivo en este momento a fin de obtener todas las imágenes que puedan respaldar la versión de la víctima. Pero no realizaron no exhibieron ningún tipo de arma de fuego, ni tampoco actuaron aparentemente con violencia en el momento del rapto. Bueno, al subirla, según refiere la víctima, le hicieron algunas preguntas y rápidamente se percataron de que no se trataba, según menciona, del objetivo para ellos, y hacen una llamada telefónica mencionando de que van a tener que abortar el operativo porque no se trata del objetivo de ellos. Bien, es lo que decía el jefe de la unidad antisecuestro. Y algunos puntos, por ejemplo, la señora que acaba de hablar con nosotros decía que escuchó una voz masculina. Sin embargo, la policía habla de que todas fueron mujeres las que raptaron a la señora. Igualmente decían también de que de momento se puede hablar de una privación ilegítima de libertad, no todavía de secuestro, debido a que no ha habido ese pedido de dinero, que es uno de los motivos. Sin embargo, ya otros dicen que se produjo el secuestro, solamente que el error fue de la víctima. Por eso todavía hay mucho que investigar. Seguramente la cámara de seguridad que se encuentra en este lavadero podrá aclarar más sobre este tema, que de momento hay que decir, Santiago, al menos la víctima está en su casa, se le van a practicar estudios clínicos, psicológicos también, para ver en qué estado se encuentra, para que de esta forma se pueda avanzar en la denuncia y tratar de aclarar este hecho. De momento, como tiene la policía, privación ilegítima de libertad. Gustavo, muy amable, muchas gracias, y vamos a ampliar todo esto en nuestros próximos servicios informativos. Un abrazo, Gustavo. Igualmente, Santiago, hasta luego. Gustavo Franco, nuestro compañero del departamento de prensa, quien estuvo en toda la cobertura de este acontecimiento. Ya nos acompaña en la mesa de AAM el senador Arnaldo Yucio, y vamos a saludarlo después de escuchar la tercera parte de lo que decía Leite. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Santi? Un gusto estar en tu programa y compartir también con la teleaudiencia. ¿Por qué te vinculaban con el brazo político del EPP? ¿Cuál es el elemento? Vos sos
fuiste fiscal, de alguna u otra manera conoces mecanismos de investigación, cómo funciona la justicia en general. ¿Esto que hace Leite se enmarca dentro del derecho penal o dónde se puede enmarcar, o lo que hace un De Vargas o lo que hace un Zacarías Girum? Indudablemente acá lo que se pretende es de alguna forma establecer o instalar la idea de que el problema es político, pero en realidad hay un problema de gestión muy grave. Muy grave el problema de gestión. Y estamos notando esa liviandad en cómo enfrentar esta situación desde la policía, Ministerio Público y hasta el Poder Judicial. Todos aparentemente están en ese mismo tren de actuación absolutamente, en algunos casos, hasta arbitraria. Y en cuanto a tu pregunta, lo único que yo hice en este tema fue, a pedido del familiar de unos hermanos, ir a visitar a estos en la penitenciaría de Concepción. Más de eso no hice, pero eso me sirvió para tomar razón de una situación muy grave que espero no se esté dando en los demás procesos judiciales. Espero no se esté dando en los demás procesos judiciales. ¿Qué situación grave? No, en la utilización del sistema de justicia. O sea, estamos hablando de una policía, de un sistema judicial que hoy se enmarca dentro de principios como el Estado de Derecho, principios de legalidad, el respeto a los derechos humanos. Pues, sin embargo, en el caso particular que a mí me tocó observar, notamos así, pero en forma tan aviesa, tan descarada, la utilización de un informe policial propio de un sistema inquisitivo, en donde un informe policial podría significar la condena. Así era en el tiempo de Stroessner. Sí. Este informe policial sirvió para que el fiscal, utilizando los mismos argumentos, impute a estos hermanos morales que están hoy privados de su libertad. Vamos a ampliar todo este debate con el senador Yucio después de escuchar lo que decía Leite, pero antes nomás les quiero mostrar esto, cómo la lógica del gobierno, de sus referentes de primera línea, penetra en la gente, y deberían estar orgullosos de alienar de alguna manera a cierta parte de la población paraguaya dentro de ese plan de división que tienen. Dentro de un Estado de Derecho, donde se supone los elementos probatorios deberían ser los que canten, los que demuestren la culpabilidad de alguien dentro de un criterio universal como la presunción de inocencia, esta es la lógica del gobierno que también llega a la gente en general. Dice esta persona, a través del Twitter, es muy contundente el cuestionamiento del ministro Leite y muy sugestivo las críticas de Santula. Mínimamente sospechoso. Ese pues es el criterio de la sospecha, de la responsabilidad penal, de que uno critique un hecho determinado ya lo hace inmediatamente un criminal. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no está con nosotros tiene que ser fulminado como rata. Esta es la lógica que plantea el gobierno. Y lo que a ustedes en casa les puede causar risa, porque lo dice un @migan29, en realidad a mí me preocupa que lo diga el ministro de Industria y Comercio, que lo diga el ministro de Vargas, o que lo diga Javier Zacarías Girum. Eso se llama patotear desde el gobierno. Y lanzar algo para que alguno se prenda con eso y genere algo que es muy preocupante. En este país, y lo venimos hablando con nuestros compañeros a la mañana en la primera hora, y ustedes lo pueden ver en cualquier noticiero, es extremadamente preocupante el nivel de inseguridad que se tiene. Todos los días reportamos gente que es asesinada, cada vez hay más violencia, la policía se ve rebasada, y lejos de ese discurso en el que de alguna manera debería hacerse cargo de su responsabilidad la comandancia de la policía, el ministro del Interior,
están metidos en este Buroreí, en la casa o a la casa de sospechosos por la opinión que tienen o por la forma en la que piensan. Eso es peligroso. Y hay gente que le sigue el juego. ¿Qué decía en esta tercera parte, Enrique, el ministro Gustavo Leite? Bueno, fíjense que marcaba de alguna manera la línea y que a esto que mostraba recién Santiago a través del Twitter. Me decían la semana pasada lo peligroso que debe ser ahora estar en la posición de Rafael Filisola, de Arnaldo Yucio, de Camilo Suárez, teniendo en cuenta que son los propios ministros los que van marcando y van acusando, basándose en chisme, pero van acusando. ¿Qué pasa si un fanático cartista toma esas declaraciones como verdaderas y quiere tomar una reacción enojado por lo que está ocurriendo? Y esa línea que se marca con discursos como estos, que nos pueden llevar en el tiempo a 50 años atrás, fíjense. Y por último les digo, señores, que en este revisionismo estamos enterados todos. A veces no se difunden las noticias como se deberían difundir. En el Congreso de la Nación, en el Senado, el senador Jorge Oviedo Matos reveló una conversación entre el senador Vince y el entonces obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, donde le pregunta senador Vince, y dígame, monseñor, Fernando Lugo, ¿qué tiene que ver con el EPP? Y suspira el monseñor Ortiz, mira al cielo y dice que me perdone Dios, pero está metido hasta el pescuezo. Entonces, señores, esta es la realidad que tenemos. Llegó el momento de sacarse la careta. Quien no se adhiere con firmeza a la causa nacional, no solo será derrotado con el EPP, sino que serán los legionarios del siglo XXI. La historia les va a vomitar por tibios. Presidente Cartes, el gobierno y los paraguayos de paz y de bien estamos unidos. Instamos a los senadores de la bancada disidente de la ANR a dejar de comer asados y abrazarse con los amigos de los enemigos. Instamos a todos los paraguayos a unirnos para derrotar al enemigo de la paz y del trabajo. Brindamos apoyo incondicional a nuestras fuerzas públicas, los únicos que pueden pelear esta batalla en el teatro de operaciones. Rezamos por ustedes, por sus familias, y estamos agradecidos por su patriotismo y valentía. El Paraguay tiene destino de grandeza, vamos a fumigar todas las ratas y vamos a seguir bregando por un futuro mejor para nuestras generaciones venideras. Que vivan la gente de trabajo, que vivan nuestras gloriosas fuerzas públicas, que viva Concepción y que viva Paraguay. Muchas gracias. Esto es lo que dijo el ministro Gustavo Leite, el ministro de Industria y Comercio. No estamos hablando del secretario que haya tenido Hitler en su momento, no estamos hablando de algún panfletario que apareció por el momento. Lo que pasa dentro de un Estado democrático es que este señor Leite o el ministro de Vargas son los que tienen la responsabilidad de mandar a la cárcel a quienes tengan vínculo con el delito. Y lo que yo le pido es que hagan su trabajo, que de Vargas haga su trabajo, porque si no lo que hace es avivar a la gente que aplauda, al que cree en este discurso, pero al final en la cárcel no están los que tienen que estar. Porque fíjense ustedes, y los que le festejan el discurso al Leite inclusive, que son muchos, son varios, lo que ustedes no se dan cuenta es que este gobierno hoy tiene la responsabilidad de extremar los mecanismos para mandar a la cárcel a la gente que tiene que estar en la cárcel. Con elementos probatorios. No con el chisme de barrio de lo que dijo Monseñor Ortiz y es luego un secreto que fulano de tal le contó a Merenganito y que Perenganito le contó a fulano. Porque así no funciona esto. Yo mañana puedo decir que con la foto que tiene Horacio Cartes con Chichanó o con la foto que tiene Horacio Cartes con Neneco Acosta, es suficiente para decir que es un feroz narcotraficante. ¿Quién no sabe que Horacio Cartes es un narco porque tiene una foto con una persona que está sospechada de asesinar a un periodista? ¿Quién no sabe que Horacio Cartes es un narcotraficante porque tiene una foto con una persona que apareció en Burubizarroga teniendo una orden de captura? Así no se construye. Se construye
no desde oposición como hoy raramente no está el ministro Leite, sino que desde el oficialismo, desde el gobierno, desde el órgano de poder, diciendo todos estos son los criminales. ¿Y dónde están los órganos de seguridad del gobierno que tienen que extremar las investigaciones para que la gente que tiene que pagar por esa responsabilidad esté en la cárcel? O cuando el ministro de Vargas, después del asesinato de 8 militares, ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, 8 militares fueron asesinados, 40 bajas tiene el gobierno solamente de Horacio Cartes en la lucha contra el EPP. Y nos dicen, murieron porque estaban en combate. Estos chicos no estaban en combate, estos chicos ni estaban preparados para ir a combatir contra el EPP. Mientras las fuerzas especiales, uno no sabe dónde estaban, enviaron a los más novatos a que se vayan a morir en primera línea. Y no estaban combatiendo a nadie. Porque si estaban combatiendo a alguien, de inmediato hubiéramos tenido personas detenidas y eso no sucedió. A mí lo que me preocupa en general, senador, es que la gente compre esta ligereza, que es la que plantea el gobierno para desviar esa responsabilidad de tener que tomar a la gente del EPP, procesarla porque eso dice la justicia, y demostrar la responsabilidad como otros gobiernos en su momento lo han hecho, de diversos colores, Colorado, de diversos colores, de decir, Carmen Villalba, a la cárcel. Tal persona buscada, a la cárcel. Pero acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de un discurso que lo único que busca es la división de paraguayos. Sí, coincido totalmente. De hecho, eso mismo ya lo dijimos en aquel debate que se abrió en el Senado. Te reitero, esto es un problema de gestión. Acá vemos que no hay gestión y se endilga la responsabilidad de esos hechos a opositores y a disidentes, ¿verdad? A gente a estas personas que fueron los mayores críticos probablemente a esos hechos. La facultad del Congreso, yo creo que en este momento se limita justamente a lo que se está haciendo ahora, a exigir. Y términos como esto, por ejemplo, es algo que no son muy comunes en este gobierno en particular. Rendición de cuentas, ¿verdad? Informe de gestión. Esos dos términos no son utilizados por este gobierno. Por eso creo, Santi, de que esta supuesta amenaza o la amenaza que se divulgó, que me parece sumamente rara, la necesidad de divulgación, yo no lo tomaría muy a la ligera. Claro. ¿Verdad? Por dos aristas. Primero, vamos a irnos al supuesto de que sea falsa la información, que sea cortina de humo, que tenga como objetivo cubrir el atentado de estos ocho militares. Eso me parece hasta perverso. Pero vamos al supuesto de que sea cierto, de que sea verdad esta información. Y ahí tenemos otra vez dos vertientes. Primero, creo que se puede dar por el lado de la represalia. O sea, se puede argumentar de que es por una cuestión de represalia. Sí. Eso supone que necesariamente existe, esto se dio como consecuencia de una férrea persecución a estas organizaciones criminales y que como consecuencia de ello se da este tipo de reacción, ¿verdad? Pero yo no creo mucho en eso. Primero porque tenemos un sistema, un sistema de seguridad pública casi inexistente. No está instalada la seguridad como tal en nuestro país. No existe eso que te mencioné, un mecanismo de rendición de cuentas, de informe de gestión que permita de repente conocer qué está haciendo la FTC, qué está haciendo la policía, qué están haciendo los militares. Sí. Y al no existir control, Santi, naturalmente estas redes criminales es como que se autoalimentan con la corrupción, porque detrás de esto hay denuncias. Habrán escuchado ustedes todas las denuncias de corrupción que se están dando, se autoalimentan y se dinamizan mutuamente, y eso sí puede llegar a ser tremendamente peligroso.
Por eso esta hipótesis, ¿verdad?, de la represalia no puede darse. Entonces nos resta la segunda arista, que es el de la traición, ¿verdad? Vamos a una hipótesis en donde supuestamente algún referente del gobierno o el propio amenazado estuvo en algún momento ligado a alguna de estas organizaciones criminales. Claro. ¿Verdad? O vamos a otra segunda posibilidad, que el que amenazó o la organización criminal que amenazó haya eventualmente sobornado a algún alto funcionario para obtener y mantener esos privilegios que tenía, y al verse privado de ellos, naturalmente tiene que existir una reacción. Lo que no perdonan estas organizaciones criminales, Santi, es precisamente la traición, y eso se paga con la muerte. Por eso digo, no hay que tomar en broma esto, ¿verdad? Imagínate un poco, vamos a remitirnos a los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos algunos de los presidentes tuvieron 4 o 5 atentados, algunos de ellos murieron inclusive en esos atentados. El Papa tuvo atentados. O sea, en lugares en donde el sistema de seguridad sí funciona, en donde la inteligencia sí funciona, pudo darse ese tipo de hechos. ¿Por qué no en este lugar donde están las instituciones encargadas de estas están inficionadas por la corrupción? Por eso para mí es grave, y yo siento nomás que tanto se está jugando para la tribuna, como decía, que ni siquiera la tribuna nota lo grave de la información que le están pasando. ¿Qué podría hacer la gente, la de la calle, la que vibra y salta cuando un ley te dice esto? Cuando desde las fuerzas de seguridad salen a decir, van a matar o quieren matar al presidente de la República. Así de grave es lo que se dijo, senador. Sí. Lo que salieron a decir es, quieren asesinar a Cartes, y por su cabeza pagaron o van a pagar $5 millones. Y esta es la persona que estaría detrás de ese plan de asesinato del presidente. Y hay sicarios que están dentro del país. Pero las fuerzas de seguridad no están debatiendo internamente en términos de inteligencia eso. Sí. Pregunto a una persona que se dedicó a la investigación, que trabaja en la investigación de alguna u otra manera, ¿en qué puede ayudar salir a decir una cosa como esta públicamente cuando es información tan sensible que se debería tratar con personal de inteligencia y no quizá con la tribuna, senador? Yo creo que esto que se publicó es información restringida. Yo creo que nos queda bien que esto salga afuera, demuestra lo poco delicado del manejo de la información desde el punto de vista interno. En realidad esto tendría que verse, si es cierto, vamos al supuesto de que sea cierto, esto tendría que haberse actuado, intervenido, procesado y presentado ya a la gente. Esta es la persona que hizo esto con estos elementos. Pero me preocupa que si, imagínate, a procesados por grandes casos de secuestro, por casos principalmente, se estén utilizando elementos de prueba sumamente frágiles, que pueden tener dos situaciones y son peligrosos de ambos lados. Vamos a la hipótesis de que sean inocentes. Puede llevar poco favor, se está haciendo a la lucha contra este flagelo. También en el caso del supuesto integrante de esta organización que pretende matar al presidente. Sí. Pero también es grave si es que son verdaderamente responsables de esos hechos. Porque, y es doblemente perverso, porque no podemos dejar libres a ese tipo de personas con elementos tan frágiles como los que se tiene. Entonces necesitamos que el Ministerio Público, la institución del Ministerio Público funcione bien. O sea, empiece a hacer una purga de los elementos de prueba que van
obteniendo a través de la policía y no se deje llevar solamente por lo que le dice el policía. No puede hacer eso. Necesitamos jueces que no se dejen llevar solamente por lo que dice el Ministerio Público o lo que le presenta el Ministerio Público, a sabiendas de que probablemente esas pruebas no son relevantes para condenar a esas personas. Es grave, estábamos comentando allí, el ambiente está enrarecido. Sí. Lo único que no escuché hasta el momento es aquel famoso término subversivo. Se usó lo de legionario quizás. Sí, pero van cambiando, o sea, son sinónimos que finalmente hacen a lo mismo, ¿verdad? Se reprime, se instala una idea equivocada en donde se ubica a los responsables de esos hechos, a quienes critican. Se utiliza al ministerio, parece que estamos en una especie de déjà vu del tiempo de la dictadura, ¿verdad? Se utiliza a la policía, al Ministerio Público como un brazo ejecutor de muchas órdenes que no son precisamente legales, y a jueces timoratos que no hacen otra cosa más que juzgar con lo que tienen y no con lo que se necesita para condenar a procesados. Senador, te agradezco mucho por estar con nosotros. Por favor, cuando gustes. El senador Arnaldo Yucio acompañándonos en esta primera parte del programa respecto a este tema que estábamos abordando. A la vuelta de la pausa vamos a hablar respecto a lo que decíamos. Stroessner, los derechos humanos, dentro de un discurso que se sostuvo inclusive a través de debates en el Congreso de la Nación, donde los legisladores, algunos, decían que vuelva Stroessner porque es la única manera de controlar todo esto que está sucediendo. Y en contrapartida, otros sosteniendo la idea de que hay que eliminar los derechos humanos en nuestro país. Y lo sostenían de esa manera, como si fuera una normativa interna, como si solamente se tratara de una legislación paraguaya vigente, la que de alguna u otra manera protege los derechos humanos en Paraguay. ¿De qué se tratan los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos dentro de un país que tan a la ligera y desde el desconocimiento construye una idea de los derechos humanos? Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa en esta edición de AAM.